Muy buenas horas con todos. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre el gran filósofo Anselmo de Canterbury, también conocido como San Anselmo de Aosta. San Anselmo de Aosta nació en 1033 en Aosta, en el seno de una familia noble. Debido a la prematura muerte de su madre, abandona su casa y peregrina por diversos monasterios de Francia. Finalmente ingresa al monasterio benedictino de Vie en Normandía, donde primero se hace monje, después como prior y como abad. Bueno, es el más ilustre de los hijos de la familia benedictina, ya que entendió mejor que nadie la necesidad de vivir y de presentar la fe en un contexto nuevo de vida. Mejor articulado que antes fue San Anselmo de Aosta, con el que nace la teología centrada sobre el instrumento de la razón, hasta el punto que se le llama el primer auténtico escolástico. Durante este periodo escribió sus obras más famosas, el Monologio y el Prologio. Después de su elección como abad, escribió el Gramático, también escribió La Verdad, el libro La Libertad del Arbitrio y La Caída del Diablo. Fue nombrado más tarde arzobispo de Canterbury en Inglaterra y allí inició la redacción del Por qué el Dios se hizo hombre, que luego terminó en Italia. Luego también escribió en Canterbury la coincidencia de la presencia de la predestinación y la gracia de Dios con la libertad. Murió el 21 de abril de 1109, en un periodo en el que estaba dedicando a meditar sobre el origen del alma. Pruebas de la existencia de Dios. Todo el pensamiento de San Anselmo se halla dominado por la idea de Dios. Es ese problema que inspira y unifica todas sus investigaciones. A este propósito es preciso formular una primera distinción, la cual es que una cosa es hablar de la existencia de Dios y otra muy diferente hablar de su naturaleza. A la vez, se tratan de dos posturas distintas. Una cosa es preguntarse si existe algo y otra diferente es preguntarse en qué consiste. San Anselmo demuestra la existencia de Dios tanto a posteriori como a priori. Las pruebas a posteriori. Es aquí donde las muestra cómo desde el mundo se llega hasta Dios a través de 4 pruebas. La primera, la cual se basa en la consideración de que cada uno tiende a adueñarse de las cosas que juzga como buenas. Sin embargo, los bienes son múltiples, en el cual se tiene como principio si será múltiple o será único. La bondad en virtud de las cuales las cosas son buenas solo puede ser uno. Por lo tanto, si las cosas son buenas, existe la bondad absoluta. La segunda prueba consiste en la idea de grandeza cualitativa. La diversidad de tal grandeza exige una grandeza suprema, de la cual todas las demás no son más que una participación gradual. La tercera prueba surge del mismo ser. Aquí San Anselmo se formula lo siguiente: todo lo que es existe en virtud de algo o en virtud de nada, pero nada existe en virtud de nada. Es decir, nada viene de la nada. Por lo tanto, o se admite la existencia del ser en virtud del cual las cosas son, o no existe nada. Pero puesto que existe algo, el ser es supremo. Y la última prueba se extrae de la constatación de los grados de perfección, los cuales se basan en la jerarquía de los seres y exige que haya una perfección primera absoluta. También podemos reducir esto a que las pruebas de posteriori se basan en que la verdad se fundamenta en hechos una vez que ha sido comprobado. Las pruebas a priori o argumento ontológico. Una prueba a priori parte de algunas afirmaciones verdaderas
Luego se realiza un cálculo o razonamiento y finalmente se obtiene una conclusión verdadera. Los argumentos a priori se basan en la coherencia lógica y no depende de los hechos. El argumento ontológico de San Anselmo es priori. Si para demostrar la existencia de Dios es bastante astuto, ya cuando hablamos de Dios es difícil obtener datos, evidencias o evidencias de su existencia. Es así como un argumento a priori, ya que es un razonamiento, no requiere de hechos que lo confirmen. Por ejemplo, un creyente no necesita demostrar la existencia de Dios porque para ello tiene la fe. Estos argumentos van para los insensatos, donde trata de demostrarles que negar la existencia de Dios es racionalmente contradictorio, puesto que estos, si bien es cierto, no creen en Dios, pero tienen un concepto en donde para San Anselmo queda demostrado que estos se dan en contradicción. Dios y el hombre. San Anselmo establece este binomio diciendo que la palabra divina le pertenece a Dios. Esta es la medida de todas las cosas. Por el lado del hombre tenemos una palabra exterior e interior. Esta última vendría a ser una intelección de la realidad mediante el intelecto, de la cual puede predicar lo verdadero o lo falso, dependiendo del grado de semejanza que guarde con la cosa. En De Veritate, San Anselmo dice que la verdad es una especie de rectitud, de decir cómo son las cosas. Este término tan importante no solamente tiene que ver con el intelecto, donde es verdad, sino también con la voluntad, donde es bien. Pero por encima de este tenemos el rasgo esencial que es la libertad, que no significa poder pecar o no pecar, sino más bien es la capacidad de obrar bien, de actuar con rectitud. Por eso es que rectitud se convierte en el mayor bien al cual hay que buscar y amar por sí mismo. Ahora bien, ante un Dios omnipotente, omnisciente y predestinador, ¿podemos hablar de libertad? San Anselmo mediante esta frase nos da a entender que si un acontecimiento libre, futuro, sucede sin necesidad, es posible, porque Dios así lo prevé. Y esta previsión divina tiene lugar en el plano de la eternidad y sucede en el plano del tiempo. Ahí hay una distinción entre el plano del tiempo y el plano de la eternidad. Volviendo al tema de la libertad, sí se puede hablar de libertad, porque Dios no puede suprimir ni la rectitud, ni la voluntad, ni la libertad, pues son rasgos esenciales del hombre, además son los objetivos para el cual Él lo creó, como hombre libre y responsable de sus acciones, y es un rasgo que lo distingue de las demás criaturas. Ahora bien, esto no significa que el hombre sea autosuficiente, por el contrario, siempre necesitará la ayuda de Dios para seguir en el camino del bien y librarse de sus pecados. Como último tema hablaremos sobre la razón en el seno de la fe. Todo filósofo va a estar concentrado en lo que es la razón y la fe. Algunos van a considerar a la razón como aquello que se puede probar, mientras que la fe será todo lo contrario. Si nosotros pensamos en Dios y en el acercamiento que nosotros le queremos dar, pensamos principalmente en la fe, puesto que la razón es quien nos limita a poder comprender a Dios. Es por ello que San Anselmo, en su prólogo, el Proslogión, invoca a Dios de esta manera: Señor, no trato de profundizar en tus misterios porque mi inteligencia no es la adecuada para ello, pero deseo comprender un poco de tu verdad que mi corazón ya cree y ama. No busco comprender para creer, sino que creo para poder comprender. Este pequeño prólogo nos puede lograr expresar lo que él siente por Dios, pues cada frase nos ayuda a comprender lo que nos quiere dar, empezando por: Señor, no trato de profundizar en tus misterios porque mi inteligencia no es la adecuada para ello. Aquí San Anselmo nos da a entender que no puede conocer completamente a Dios, ya que tiene una razón que no es suficiente, pero eso no significa a que se limite a conocerlo. En la otra frase, pero deseo comprender un poco de tu verdad que mi corazón ya cree y ama. Para San Anselmo no le importaba si su razón era limitada. Él quería conocer la verdad de Dios. Él realmente estaba convencido de que Dios existe.
No busco comprender para creer, sino que creo para poder comprender. El filósofo no quería encontrar a Dios, porque como ya lo he mencionado, él tenía la certeza de que él verdaderamente existía. San Anselmo entiende a Dios, quería entender a Dios, y aunque no lo entienda, no le importaba porque él tenía fe, además de que eso seguiría siendo un misterio. Asimismo, San Anselmo de Aosta fue el filósofo que nos recuerda que hoy la fe busca la razón, pues esta debe de ser una fe razonable y razonada frente a la irracionalidad deshumanizadora. Fides quaeres intellectum, puesto que la razón se mueve de una forma constante a lo largo de su trayectoria de la fe, para explicar las verdaderas que eran estas. Por ello, este contexto nos trae dos afirmaciones sintéticas, Fides quaeres intellectum y credo u intelligam, las cuales sostienen que la fe queda iluminada por la inteligencia. Entonces, tenemos tres argumentos los cuales podemos nosotros decir. La verdadera fe se halla previamente supuestas en sus contenidos, fides quae creditur. La fe continua es el pilar de toda construcción racional. Y la última, que es la razón, sirve para desentrañar las verdades de la fe o para iluminarlas mediante la argumentación dialéctica. A la misma vez, este conjunto haya un perfecto acuerdo entre fe y razón. Ahora, hablaremos sobre cuáles o empero en este supuesto fundamental. El primero consiste en la unidad perfecta de dos correspondencias entre lenguaje, pensamiento y realidad, en la recíproca vinculación de lógica y mundo, entre res y voces. La realidad se corresponde con los conceptos y la vinculación en estos y aquella, consecuencia de movimiento objetivo. Anselmo defiende una concepción realista de universales. A los conceptos de bondad, sabiduría, ser, naturaleza, entre otros, les corresponde una realidad ontológico-teológica, de la que depende toda actividad cognóstica del intelecto, relacionado con aquellas cosas que participan de la bondad del ser de la naturaleza. Las cosas buenas, grandes, existentes u otras, no resultan concebibles si no propusiesen la bondad, el ser, ideas universales y artípicas, situadas en la mente divina. A este realismo de inspiración platónica hay que añadirle al realismo teológico, ya que justifica la indagación racional acerca de los movimientos de la fe cristiana. El hecho de poseer mediante la fe las verdades reveladas lleva a que la razón se adhiera de modo constante a su contenido, y a que sus indagaciones se adecúen al movimiento lógico iniciado por la fe para explicar su contenido e iluminar sus relaciones. Ese sería el porqué de la justificación de la inspiración platónica que se añade también en el realismo teológico. Asimismo, el monje Canilón ponía en tela de juicio la concepción realista en los conceptos defendidos por Anselmo y obligaba a su maestro a reconocer abiertamente lo que colocaba la fe como fundamento. Por ello, Anselmo solo se dirigía a quien poseía a través de la fe aquellas verdades que intentaba demostrar mediante la razón, y no al necio que hablaba la Biblia o solamente al ateo. Gracias.